todavía pueden contarle a las personas que no se han inscrito, que se inscriban, que es completamente gratuito, completamente virtual, y es más rico cuando estamos conectados en vivo, ¿sí? Porque podemos compartir, participar. Bueno, no sé, creo que la energía es distinta cuando estamos en vivo, cuando es una sesión grabada. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Sandra Callejas, soy una de las integrantes de Desafiando Fronteras y tengo el gusto de presentar en este momento a otra de nuestras integrantes y cofundadoras de Desafiando Fronteras, Norma Linares. Pero antes de contarles un poquito acerca de Norma, quiero hacer como algunas recomendaciones. Ustedes tienen ahí en el Zoom, en la parte de abajo, un simbolito que es de reacciones para que si quieren levantar la mano y si quieren escribir en el chat, tomar la palabra, pues bienvenidos sean. Este es un espacio para construir juntos y bueno, sobre todo en este tema que, como dice el nombre de la conferencia, el poder del conflicto, huir o hacerse cargo. Es inevitable que como seres humanos, donde hayan dos, que haya un conflicto. Entonces, el gran desafío que tenemos no es huir, sino precisamente lo que nos va a enseñar Norma hoy, que es cómo hacernos cargo, cómo gestionar asertivamente estos conflictos que hacen parte de la vida. Pues quiero contarles un poquito acerca de Norma. Norma es, bueno, cofundadora, es una de las inspiradoras también de Voces que Inspiran y Voces que Impactan la Vida. Es economista, consejera y estratega política y bueno, es una de las más apasionadas o una de las apasionadas de este equipo de Desafiando Fronteras con este evento maravilloso. Así que quiero darle la bienvenida a Norma, no sé si se me ha escapado algo. Bueno, bueno, también pedirles si cierren micrófonos, ahí lo estoy viendo todos cerrados, que nos acompañen en el cierre que va a ser el 23 de junio porque tenemos grandes sorpresas, grandes sorteos que precisamente van a seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo de cada uno de las personas que tengan la fortuna de ganarse ese sorteo. Entonces, síganos hasta el 23, 8 de la noche, estamos terminando esta semana maravillosa que hemos diseñado con mucho cariño y con la generosidad de cada uno de los conferencistas que nos va a acompañar. Coaches, hay psicólogos, bueno, hay de todo un poco, pero todos unidos en el mismo propósito de desafiar las fronteras y contribuir a un mundo mejor. Entonces, démosle la más cordial bienvenida a nuestra querida Norma Linares con El Poder del Conflicto. Huir o hacernos cargo. Son todos tuyos, querida Norma. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta fiesta maravillosa de estar juntos, compartiendo un rato. Y me gustaría saber desde qué país nos están viendo, desde qué país nos están escuchando. Escriban allí de qué ciudad. Estamos con gente inscrita de México, Panamá, Ecuador, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Chile, a algunos países de Centroamérica. Entonces, en verdad, muchas gracias por estar presentes. Desde México nos saludan, Venezuela, Oncativo, no sé exactamente, Cali. Creo que Cuba. Cuba, ok, México nuevamente. Entonces, de verdad que muchas gracias por estar presentes acá acompañándonos. Bueno, y a lo que nos vinimos, vamos a estar entre 30 y 40 minutos juntos porque a las 5 de la tarde hay otra conferencia. De aquí para adelante solo hay conferencias hasta las 8 de la noche, por lo tanto solo nos vamos a tomar entre 35 y 40 minutos para dar espacio que la parte logística y operativa, el centro alterno de procesos se prepare, termine, empiece a grabar y volvamos a empezar la siguiente conferencia. Entonces, por favor, participen y yo voy a estar acá muy atenta a hacer lo que me mandaron a hacer, diría el que hizo la vuelta. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del poder del conflicto. El poder del conflicto, huir o hacerse cargo. Ese es un dilema que a veces nos planteamos todos. Y a veces ni siquiera nos lo planteamos. ¿Cómo pasó acá?
¿Qué hago yo ante el conflicto? Entonces, la idea es presentarles este viaje para que lo hagamos juntos en estos 30, 40 minutos que estemos juntos. ¿Y cuál es ese viaje que los estoy invitando? Los invito a que en una primera etapa naveguemos las aguas misteriosas. Toda interrelación, toda relación de pareja, de familia, de hijos, de equipo de trabajo, de amigos, de colegas, de vecinos, de la calle, siempre nos estamos relacionando, siempre nos estamos interrelacionando y en ese interrelacionarse que es propio del ser humano, pasan cosas. Y cuando pasan cosas buenas y no tan buenas. Con unos las vamos súper bien y con otros no la vamos tan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo a eso le llamo navegando aguas misteriosas, porque es un misterio. Cada ser humano es un misterio completo. Entonces, vamos a ver qué pasa en esa etapa de navegando aguas misteriosas. Luego vamos a una segunda etapa que es regresando a la cueva. En ese interrelacionarse pasan cosas. Puede ser que gritemos, nos lastimemos, enojemos, nos hagan enojar y demás y demás. Entonces, cuando eso pasa es porque no estoy lista o no estoy listo. Entonces, tengo que ir a la cueva, como el águila que se retira a la cueva, a revisar qué está pasando conmigo y volverse a regenerar. El tercer paso es redescubriendo el héroe, porque ya todos tenemos unos habilidades, unos valores para enfrentar un conflicto, o mejor, para gestionarse dentro de un conflicto y para gestionar el conflicto. Entonces, en ese tercer paso vamos a ver qué habilidades debiéramos desarrollar para ser un buen facilitador y gestionarse y gestionar un conflicto. Y luego vamos a una cuarta etapa que la he llamado sentados en el juego. Después de hacer todo este recorrido, me vuelvo a sentar en el conflicto y ahí cómo me gestiono. He mejorado, desarrollé las habilidades que debía desarrollar, trabajé los detonantes que hacen que yo me altere en una relación, en un conflicto. Entonces, bueno, ese es el ejercicio. Todos sabemos que en nuestra vida siempre hay un Judas y hay un terrorista. Nosotros también somos Judas y también somos terroristas. Y nosotros también vamos por estos caminos generando polvaredas y malestares. Eso es una realidad. No lo digo yo, es una realidad. Observen sus vidas. Entonces, ¿para qué está ese terrorista ahí? ¿Para qué está ese Judas en nuestra vida? Pues está para conectarme conmigo misma. O para conectarte contigo mismo, para conectarte con el malestar que está ahí, que te produce eso que esa persona está diciendo o está haciendo y que tú crees que te lo están haciendo a ti de malosos. No, te está conectando con el malestar que hay en ti y que simplemente necesitas un detonante para dispararte y poder perder el equilibrio, perder los estribos y salirte. Entonces, para eso están los Judas y los terroristas en nuestra vida. Yo siempre he dicho, ellos no son los malos. Ellos simplemente son las víctimas de nuestra historia que se prestaron a venir a esta vida a que yo aprendiese algo y están desempeñando ese papel en mi vida. Y ellos me están conectando con una parte de mi historia, porque todos tenemos un libro de la vida. Y cada libro de la vida está separado en diferentes capítulos. Y en esos capítulos hay hechos, hay acciones que me han hecho y que yo he hecho. Entonces me están conectando con mi historia y con ese malestar que está allí presente. Entonces, sin más preámbulos, esto es lo que les estoy proponiendo para que hagamos este viaje en estos 30, 40 minutos. Bueno, ¿qué aprenderemos en esta conversación juntos? Y espero y quisiera que fuese una conversación. Vamos a mirar cuáles son las estrategias para solucionar un conflicto. ¿Cuáles son esas heridas que me generan los detonantes cuando yo estoy en una conversación y termina mal? O cuando me quedo o huyo. ¿Cuáles son esas preguntas claves que me debo hacer cuando yo estoy en la cueva? Que me ayuden a revisarme quién estoy siendo yo, cómo me estoy gestionando, cuáles son esas habilidades que yo sí debiera desarrollar, cuáles son los beneficios del conflicto, porque el conflicto también trae beneficios. Todo tiene costo, todo tiene beneficios. La vida no es blanca, no es negra, siempre trae todo un poquito. La idea es que juntemos lo mejor de los extremos y andemos por el camino del centro. ¿Y cuáles son esas trampas a evitar en las cuales caemos y podemos terminar mal en una relación o en una conversación?
Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál es tu actitud ante el conflicto? ¿Cuál es esa actitud? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Cuando estás se va a presentar algo y te empiezas a sentir incómodo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Huyes? ¿Enfrentas? ¿Cómo enfrentas? ¿Gritas? ¿Hablas? ¿Preguntas? ¿Te enojas? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, es una pregunta valiosa. Todas nuestras ponencias van a estar en YouTube. Si alguien quiere hacer esos ejercicios después con calma, puede ir a YouTube, busca la conferencia y la hace con calma en su casa, saca su cuaderno y empieza a contestarse a sí mismo estas preguntas. Entonces, empezamos con la etapa de navegando aguas misteriosas. ¿Por qué? Porque la vida es un misterio. Los seres humanos somos un misterio. Andamos en un mundo de incertidumbre. Esto es la vida. Ni siquiera sabemos en qué momento, ni siquiera sabemos qué va a pasar en el próximo segundo. No lo sabemos. Entonces, por eso es un misterio. ¿Y cuál es esa estrategia para andar en el misterio? ¿Y cuál es esa estrategia para andar en el conflicto? ¿Huimos? Y me gustaría que en el chat colocaran ante el conflicto, ¿qué hacen? ¿Huyen? ¿O huimos o nos hacemos cargo? ¿Quién dice qué hace? Bueno, mientras nos contestan, seguimos avanzando. El huir, ninguna de las dos estrategias es ni tan buena ni tan mala. El huir, si no estoy preparado, es lo más sabio, huir, para no lastimar y no lastimarse. Hay relaciones que se rompen y las heridas son más grandes si no huimos, si no estoy listo, si no tengo la capacidad de hacer una conversación que construya con la relación, que me construya como persona y que construya al otro. Entonces, a veces la estrategia huir también es buena. Y hacerse cargo, pues es maravillosa, porque me hago cargo, descubro mis habilidades, me empodero ante el conflicto y puedo construir y florecer en el conflicto mismo y puedo contribuir en una conversación o por ejemplo, en un equipo de trabajo, en una charla de trabajo. Bueno, entonces, ya sea que huyas del conflicto o ya sea que decidas hacerte cargo del conflicto, hay que ir a la cueva, porque generalmente o casi siempre no estamos listos. Yo creo que si el 1% de la población está lista para liberar un conflicto, son aquellas personas que se han entrenado emocionalmente, mentalmente, conscientemente para ir al conflicto. Eso es como cuando se va a la guerra, hay unos entrenamientos para ir a la guerra. Nosotros tenemos que hacer nuestro propio entrenamiento en la cueva. Entonces, nos retiramos y vamos a la cueva. En la película Los Super Increíbles, Edna Moda le dice al héroe, le dice, ve, enfrenta el problema, pelea y gana. Eso le dice Edna Moda en esta película al protagonista, pero ese pelea no es pelear con el otro, es entrar en la cueva a trabajar conmigo. ¿Cuáles son esas preguntas que nos debemos hacer y responder en la cueva para irnos identificando? Es identificar cuándo me enojo, cuándo me irrito, cuándo es que me molesto. Es importante escribir eso. ¿Cuándo me enojo, cuándo me irrito, cuándo es que me molesto? Otra pregunta valiosa es ¿dónde estoy? ¿Cuál es el contexto? ¿Es en la casa, con mi marido, con la pareja, con la familia, con los hijos, con una hermana, con un hermano, con el profesor, con el conductor, con el señor del bus, con mi colega en el trabajo? O sea, ¿cuál es ese ambiente? ¿Es el mundo laboral? ¿Es el mundo familiar? ¿Es la comunidad donde vivo? ¿En dónde estoy? ¿Con quién estoy cuando me enojo? Sucede que hay personas que creemos que tienen la facilidad de tocarnos el botón para dispararnos en un malestar nosotros. ¿Con quién es esa persona? ¿Quién es ese terrorista o quién es ese Judas que me está haciendo el favor de mostrarme mi herida, mi malestar, para que yo la trabaje? ¿Cuál es el tema que estamos tocando que siempre me incomoda y que siempre me molesta? ¿Qué hago cuando me enojo? Y cuando me enojo, ¿de qué me estoy protegiendo? O cuando huyo, ¿de qué me protejo? Porque cualquiera de nuestras acciones estamos protegiéndonos de algo.
¿cierto? Entonces, cuando nos respondemos esta pregunta en la cueva y empezamos a hacerlo en varios momentos, vamos a encontrar patrones de comportamiento, patrones de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos y cómo hablamos cuando hacemos este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos a veces en una conversación? Y por eso la invitación es un trabajo interno, no es un trabajo con el otro. Porque los demás, yo no puedo controlar la vida, ni lo que piensa, ni lo que dice, ni lo que hace el otro. Pero sí soy responsable de mi pensar, mi sentir, de mi hablar y de mi actuar. Cuando soy responsable, soy protagonista. Entonces, cuando un personaje, un actor va a ser protagonista de su historia, de su película, lo que hace es prepararse para ese papel, ¿cierto? Hace una serie de entrenamientos, de personificaciones, se viste y se disfraza de determinada manera porque se está preparando para ese papel. Entonces, aquí la invitación es, cuando estamos en una conversación y nos tocan el botón que es el que nos duele, es porque nos están llevando al pasado. Por eso Rafiki en la película El Rey León le dice al Rey León, Rafiki le dice, el pasado puede doler, pero tal como yo lo veo, puedes huir de él o aprender de él. Tú decides. Cuando huimos, tenemos unas respuestas y cuando decidimos quedarnos, lo que hacemos es aprender de ese dolor. Y entonces, algunas de las razones por las cuales nos da tanto susto ante un conflicto y nos disparamos es porque cuando niños tuvimos la herida del rechazo, o la herida del abandono, o la herida de la humillación, la traición o la injusticia. Cuando eso pasa, va a estar la herida ahí. Y cuando yo me siento rechazada, entonces nos duele y tengo miedo de volver a sentir ese dolor o ese abandono. Tengo tanto miedo que reacciono violentamente o huyo, me retraigo, me callo. Entonces hay que ir al pasado y aprender de él, volvernos a meter a la cueva y mirar qué pasó conmigo y abrazar ese dolor. Yo les cuento una historia personal, es que una época de mi vida yo me irritaba muy fácil. Entonces empecé a hacer el ejercicio de la cueva, a mirar cuándo me irritaba. Y cuando me irritaba me di cuenta que era cuando me ignoraban. Porque cuando me ignoraban era como si sintiera que yo que no existía. Y si no existo, pues ya no existo, o sea, dejé de vivir. Y ese era uno de mis grandes dolores y tenía que ver con mi historia y con mi pasado, el rechazo y el abandono. Y entonces, ¿qué pasaba para no sentirme ignorada? Sencillamente alzaba la voz, me volvía autoritaria, me pronunciaba, me destacaba en ciertas tareas como para decir, aquí estoy presente, no me ignores, no me ignores. Eso suele pasar. Y cuando me di cuenta de eso, empecé a trabajar en la cueva. Y hoy he mejorado. Yo pienso que las heridas no sanan del todo, o por mi experiencia personal, cuando empiezo a sentirlo, por lo menos ya las reconozco y sé, aquí estás presente, pero aquí te amo, ahora te estoy cuidando, nadie te va a lastimar y ya la cosa es distinta. Otro ejercicio para trabajar en la cueva es responderse estas preguntas y llevar como una agenda diaria o periódica o por semana. Ir por fechas y escribir qué pienso cuando estoy en un conflicto, qué es lo que pienso, qué es lo que siento, qué es aquello que digo, qué es aquello que hago, de qué me estoy protegiendo en ese conflicto y cuál es esa herida que me están tocando, cuál es ese detonante que se me disparan y que el otro inconscientemente me está tocando, pero lo que está buscando es que yo me sane, cada día sea un mejor ser, un mejor espíritu. No sé si ustedes se acuerdan de la película, yo soy amante de las películas de niños, y Manfred, el mamut, que le dice a Sid, el perezoso, le dices, ¿no tienes a alguien más a quien molestar? ¿A la familia, a los amigos, a las serpientes venenosas? Porque a veces en un conflicto lo que nos volvemos es un malestar para otros. Entonces, cuando hacemos estos ejercicios nos empezamos a dar cuenta realmente
¿Quién estoy siendo yo ante el conflicto? ¿Cuáles son esas heridas abiertas? ¿Cuáles son esos patrones de pensamiento, de sentimiento? ¿Cuál es esa emoción que está presente? Y al encontrar los patrones de comportamiento me empiezo a dar cuenta qué está pasando conmigo y empiezo a sanar y empiezo a reconocer y empiezo a trabajar en mí. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Quién dice algo? ¿Qué dice el público? Bueno, mientras el público opina, seguimos avanzando. La tercera estación que les estaba invitando en el camino es descubriendo a ese héroe. Porque si bien es cierto, tenemos unas heridas que nos hacen reaccionar de determinada manera ante el conflicto, también ya tenemos unas fortalezas, unas habilidades que o no las hemos descubierto y tenemos que redescubrirlas, o las hemos, o ya somos conscientes, pero tenemos que pulirlas, tenemos que trabajarlas. Entonces, ese héroe es lleno de habilidades y valores y fortalezas, ya vive en ti. Rafiki dice, él vive en ti, ya está en ti. Entonces, lo que hay que hacer es volver al centro, volver a redescubrir a ese héroe que está allí. Y seguramente si no, hay que hacerlo es desarrollar autoconciencia. Autoconciencia de quién soy, de la comunidad, del otro. Siempre, siempre, todos tenemos algo de terroristas y algo de Judas. Entonces, cuando tengo esa autoconciencia, también soy benevolente con el otro y en el conflicto no entro en guerra, no entro en pelea, sino soy benevolente, porque esa autoconciencia me ayuda a hacerlo. Desarrollar compasión. Cuando estoy en un conflicto, tengo que estar pendiente de cuál es mi actitud, mis palabras, mi postura corporal, porque puede ser que yo tengo la intención de hacer una muy buena conversación, pero la posición, la postura, las palabras, la emoción están mandando mensajes contrarios, son los mensajes subyacentes, y el que está conmigo los encuentra, por supuesto que los encuentra. Entonces, evitar la arrogancia y en cambio sí desarrollar compasión. ¿Por qué compasión? Porque todos tenemos heridas. Entonces, cuando el otro grita, cuando el otro pelea, cuando el otro me reclama, es un niño que llora. Es un niño que está reclamando algo. Es un niño herido. Entonces, cuando yo me permito ver al otro desde esa mirada, lo que solo puede haber en mí, no la pelea, ni la ira, ni el enojo, sino simplemente compasión. Desarrollar la vigilancia como el águila que está en el espacio, en el cielo, planeando, mirando, teniendo conciencia de lo que está pasando a su alrededor, abajo, arriba. Ellas adecúan la sala de tal forma que puedan planear sus diferentes movimientos, pero a su vez también ser como el pez, que el pez fluye en el fondo del mar o en el fondo del río, fluye con lo que hay, con lo que está. Lo que está pasando contigo en un conflicto está pasando. Esa es la realidad, acéptalo. Acéptalo, lo que está por encima y lo que está por abajo. Simplemente descúbrelo y abrázalo y pásalo. Escuchar los mensajes subyacentes es, ¿qué es eso que nos está diciendo pero que está ahí? ¿Qué es eso que nos está haciendo pero que yo lo estoy viendo? Hay algo en mí que lo percibe. Esos mensajes subyacentes míos y del otro, o de los otros, porque si estoy en una reunión de los otros, me hablan, me dicen, si yo los pongo sobre la mesa, los saco a la luz y en la luz simplemente florecen. Desarrollar la capacidad de preguntar. A veces en un tema nos encarnamos en pelear, en gritar, en colocar mi postura, mi visión, mi mirada, pero ¿acaso preguntamos al otro? Ni siquiera preguntamos ni por qué estamos peleando. Entonces, desarrollar esa capacidad de preguntar y de escuchar son cosas que el héroe debe entrenarse. Valorar los puntos de vista del otro. ¿Cuántas veces les ha pasado que están en un comedor conversando con su esposo, con su hermano, con su pareja, y la persona cuenta algo y saltamos a nuestro propio tema y no tuvimos en cuenta lo que esa persona está contando? Ignoramos lo que dijo. ¿Qué tal si eso que dijo es tema de conversación de 1 hora o más? ¿Cuántos problemas se salvan allí? ¿Cuántas relaciones?
cuántas dichas y cuántos gozos podemos encontrar en el corazón. Y desarrollar ecuanimidad tiene que ver es que independiente con quien yo esté conversando, en el lugar que esté, en el espacio que esté, soy ecuánime, soy justa. No, aquí tengo una posición, aquí tengo otra. No, ¿cuál es esa ecuanimidad que yo desarrollo? Ahora, este héroe se tiene que seguir fortaleciendo o reconociendo. Acá yo los invito a que hagan una tablita y revisen quién están siendo ante el conflicto, cuáles son esas herramientas que ya están inmersas en ustedes. Entonces podemos decir, ¿se requiere valentía? ¿Soy valiente para sostener una conversación? Sí. ¿Soy honesto en las conversaciones? ¿Soy honesta conmigo misma en las conversaciones o no soy honesta? ¿Soy honesta con el otro? Porque la honestidad y la valentía se sienten en una conversación. Si estos elementos no existen, no hay confianza. Y si no hay confianza, no es fácil tener una conversación y solucionar un conflicto o un malentendido. Hay que tener respeto por la diferencia. Yo soy una persona que respeto la diferencia, respeto el color, la raza, la doctrina, el estatus económico, los privilegios del otro, o no lo respeto. Ese respeto se siente en una conversación. Cuidado con la palabra. Y acá yo resalto una frase que me encanta, que fue dicha hace muchos años, que es: la boca habla lo que del corazón precede. ¿Qué precede del corazón? Si en el corazón hay odio, ira, enojo, envidia, malestar, pues mis palabras no pueden ser palabras benevolentes, son palabras de dolor, son palabras hirientes y que lastiman. ¿Tengo un código ético? Debo desarrollar un código ético y tener todos los días presente, pase lo que pase, algo que debe decir en un código ético, en una conversación para solucionar un conflicto, y siempre es: pase lo que pase, no voy a alzar la voz, no voy a gritar, no voy a decir palabras hirientes. Entonces, eso es un código ético que debemos tener y debemos hacerlo. Lo tengo, no lo tengo, lo chuleo, si no lo chuleo, tengo que hacerlo. Aceptar el caos. A veces todo es un caos. O la vida también es un caos. ¿Cómo yo me enfrento al caos? ¿Cómo navego en el caos? Son las cosas que tengo que ir identificando. Reconocer y respetar los privilegios del otro. Debo reconocer y respetar. El otro es un ser tan maravilloso como yo, tan perfecto y tan completo. Así estemos enfrentando un momento de conflicto. Ecuanimidad, ya hablamos, y abrazar el conflicto. Al conflicto no hay que tenerle miedo. Por eso hablamos del poder del conflicto. El conflicto tiene un poder maravilloso. Cuando nos sentamos a conversar, siempre hay cosas buenas, siempre surgen cosas buenas. Y muy seguramente lo que pasa es que cuando nos sentamos a conversar, no hay conflicto. Suele pasar eso. Hay un malentendido y pensamos, nos entendemos fácilmente, no había conflicto, hay un malentendido. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué dicen, Sandra? Hola, Norma. Por aquí Giovanna Fernández dice: interesante en cuanto a analizarnos internamente. Con muchos, espérate aquí, Diana Mora dice: con muchos aprendizajes. Erika Ríos, atenta. Emocionada, gracias, dice Zuleima. Súper, dice Diana Mora. Yo digo muy bien. Yo por aquí compartía que hace años los evitaba, los conflictos, y ahora los afronto. A veces espero para hacerlo de manera asertiva y a veces no espero. Y es muy constructivo todo lo que nos estás compartiendo. Súper, dice Zuleima, dice: me encanta eso del código de ética. María te dice: súper. Ok, gracias, Sandra. Bueno, la cuarta etapa del camino que les invité a transitar juntos esta tarde la llamé Sentados en el Fuego. ¿Qué significa eso? Que una vez reconocido que estamos navegando en aguas misteriosas
y que como en un partido de básquetbol nos rayamos, nos empujamos y nos gritamos, porque las relaciones suele pasar ese tipo de cosas, es ir a la cueva a mirar qué está pasando conmigo. Y que la tercera etapa es la del héroe. ¿Cuáles son los valores, las habilidades y destrezas que tengo yo para enfrentar el conflicto? Y la cuarta etapa es sentados en el juego. Una vez transitadas estas etapas, me vuelvo a sentar en el juego, me siento a conversar, a gestionarme y a gestionar esos espacios de conflicto. Y aquí la invitación que hace Rafiki en esta película es: mira más allá de lo que ves. Entonces, sé una montaña en el conflicto. ¿Cómo es una montaña en el conflicto? Las nubes pasan y no la perturban. El sol sale y ella sigue ahí enamorada. El sol se oculta y ella continúa ahí. Seamos montaña en el conflicto. Seamos el águila. ¿Cómo es el águila? El águila está sobre los cielos, planeando, estira sus alas y se acomoda. La inclinación de sus alas hace que suba o baje y que pase el torbellino. Está vigilante, ¿qué está pasando? Debemos estar vigilantes de qué está pasando con nosotros cuando algo nos está molestando. Cuando algo nos está molestando, no miremos al otro que me está haciendo la maldad. Revisa contigo qué es lo que está pasando contigo. Respira profundo y quédate ahí. ¿Qué está pasando conmigo? Y si ya te das cuenta que fue lo que ya descubriste, pues abrázalo, acarícialo y pasa ese momento. Entonces el águila acomoda sus alas para pasar el chiflón. Seamos águila, pero también seamos pez. En el conflicto tenemos fluir. El pez fluye en el fondo a pesar de todos los peligros y amenazas. Él fluye, eso es natural, esa es su naturaleza. Y también seamos como el bambú. ¿Qué pasa con el bambú ante una tormenta? Se inclina ante la adversidad. ¿Y qué prefieres? ¿Ser un roble o un cedro, que es un árbol grueso, grandote, frondoso, que ante la tormenta, ¿qué pasa? Se puede quebrar. En cambio, el bambú, ¿qué pasa? Se inclina, humilde y amorosamente se inclina hasta tal punto que espera que el chiflón o la tormenta pase, la adversidad pasa y vuelve y pone en posición. ¿Qué nos cuesta? Cultivemos la montaña, el águila, el pez, el bambú. Bueno, por último estoy ya con el tiempo prometido, entonces quiero decirles que cuando sabemos gestionar el conflicto, cuando sabemos gestionarnos en el conflicto y sabemos gestionar un conflicto, suceden cosas maravillosas. Ustedes les han preguntado qué pasa en la noche cuando colocan la cabeza sobre la almohada. ¿Se acuestan en paz? ¿Se acuestan tranquilos? ¿O en la cabeza nos empieza a dar vueltas? Nada más rico que acostarse, poner la cabeza en la almohada en paz y tranquilo. Entonces, cuando resolvemos conflicto, encontramos paz, tranquilidad en el corazón, ¿cierto? ¿O quién dice que no? No hay nada más rico que solucionar el tema, un malentendido con alguna persona o con un equipo de trabajo. No hay nada más delicioso. Se descansa. Y lo que es la paz y la tranquilidad no tiene precio en la vida. Entonces, bueno, estoy cumpliendo con el tiempo prometido, 4:40 minutos. Les agradezco inmensamente de estar presentes acá, acompañándonos en esta semana de Voces que Inspiran, que ha sido, como dijo Sandra, creada con mucho amor y mucho trabajo por varios coaches latinos que hacemos parte de este gran equipo. Entonces, si hay preguntas acá, bienvenidas, cuéntanos. Preguntas, no. Hay comentarios, Zuleima dice, sí, cierto, y te sientes feliz. Joana, es verdad, debemos buscar paz y tranquilidad. Hay una frase que me imagino que han escuchado muchos que dice, algunas personas dicen, yo prefiero tener paz que tener la razón. Joana Fernández dice, valentía radica en vencer nuestros propios miedos. En esas conversaciones difíciles requiere valentía, como dice Valentín.
Gracias por tu aporte, Norma, es de mucho valor, dice Erika Ríos, pero preguntas puntuales específicas no tenemos. Ok. Tenemos muchas tareas con Norma. Bueno, muchas tareas, sí, de verdad que si trabajamos esto, ya te digo, de manera personal, no estoy hablando de algo que leí en un libro, sino de algo que he experimentado en mi vida, porque la vida nos da grandes regalos y un regalo que me dio a mí es enojarme, porque pude ir hacia atrás a mirar mi historia, qué pasó, dónde nació mi enojo, mi ira, mi malestar y mi incomodidad, y cuáles eran los detonantes que a mí me disparaban. Y una vez eso aprendí a conocerme y a hablar del conflicto. Y hoy puedo estar en una reunión y me vuelvo facilitadora del conflicto. Bueno, Sandra, si te parece, empezamos a terminar. Recordar cuáles son las próximas. Ya en 18 minutos arranca la tercera conferencia del día. En 18 minutos tenemos una conferencia muy experiencial. Se llama Aprendizaje Transformacional. Aparte de uno, vamos a tener 3 coaches de Argentina que nos van a compartir, o más bien vamos a vivir una experiencia, porque el aprendizaje es esa experiencia. Después vamos a estar con Humberto Montes Juan Manuel Rincón a las 6 de la tarde, cuentos para el desarrollo personal, nos va a compartir unas fábulas maravillosas. 7 de la noche, Humberto Montes con cómo desbloquear tu prosperidad. Humberto Montes y Juan Manuel Rincón nos han acompañado en las 2 anteriores, o sea, esta es la tercera. Y vamos a cerrar con broche de oro con los finalistas de Voces que Impactan la Vida. Nos van a contar en un tiempo súper récord. Un poco vamos a descubrir cuál es el poder de tu historia, porque como nos decía esta mañana Giovanna, todos tenemos una historia que contar. Entonces nuestros finalistas del concurso Voces que Impactan la Vida, pues nos impactaron la vida en el concurso y están aquí para seguir impactando la vida de cada una de las personas que se conecten a las 8 de la noche. Así que están súper invitados. Y nuestra recomendación, yo siempre sugiero es que tengan un cuadernito, tengan lapiceros, colores, tomen notas, porque se activa una zona del cerebro que es el hipocampo, que nos ayuda también en el tema de la memoria, ¿no? Entonces, es importante que escribamos. Aquí, con todas estas preguntas que nos ha dejado Norma, es una posibilidad grandísima de autoconciencia y de conocernos más, porque no podemos manejar o gestionar un conflicto. Sandra, Diana está alzando la mano. ¿Nos escucha, Sandra? Bueno, Diana, dime, que Sandra se quedó Gracias. congelada. Y se quedó congelada, Sandrita. Bueno, Norma, mira, te quiero decir una cosa muy importante. Yo quiero que el universo se confabuló, porque como mi charla también voy a hablar del conflicto, pero el camino para poder resolver los conflictos en pareja, y veo que tu charla fue como ese preámbulo, como esa introducción, como ese prólogo a mi charla, la que viene el miércoles. Entonces, para que no se la pierdan, la mía va a ser en pareja. Y tenías toda la razón cuando decías, es horrible cuando uno se acuesta en la cama con su pareja teniendo un conflicto, es como si se acostara y en la mitad de la cama hubiera una central nuclear a punto de estallar. Y uno cree que al otro día se va a levantar de la cama tranquilo y que esto ya se solucionó. No, al otro día esa central nuclear ahora sí que va a estallar. Entonces, por eso tiene que acostarse ya habiendo ya resuelto todo, habiendo resuelto todo. Gracias por tu charla, me encantó, Normita, muchas gracias. Gracias, Midianis. Gracias a todos los que nos acompañaron, los esperamos en 15 minutos. Si no nos están siguiendo todavía en nuestras redes, @desafiando.fronteras, síganos porque ahí está toda la información de toda esta semana maravillosa. Y bueno, como decía Diana, el miércoles estaremos con Dianita. Chao, chao, y gracias Norma, y Gracias a todos, besos.